Bueno, aquí de nuevo con Martín Caparrós, que es periodista argentino y un poco español Más o también. Sí. Ha escrito más de 30 libros. Tengo, por cierto, aquí el último, para que no se pueda decir que no hemos hablado de su libro. El último, que por cierto estoy leyéndolo incluso, El mundo entonces, es bien interesante. Bueno, ha tenido muchos premios. Esto igual no es positivo para él. Entre ellos el Premio Planeta. Bueno, pero era el Premio Planeta de América Latina, no el de aquí. Mira, la última vez que estuve en este escenario fue porque Archiletras me dio un premio. Anda, Así que aquí fíjate. Todo queda en casa. Mira, está Arsenio ahí, director de Archiletras. También el Premio Herralde de Novela. Ha trabajado en muchos periódicos. En estos momentos incluso ha colaborado en el diario.es. Sí, señor. En estos momentos está escribiendo de manera muy intensiva en el País. Contra mi voluntad. Bueno, no. No, lo intensivo es contra mi Bueno. voluntad, no el hecho de escribir en el país. Y no se despacha en los libros por menos de 480, 500, 800 páginas, es impresionante. Sí. Su libro anterior, Ñamérica, Sí. que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que hemos hablado hoy aquí, es ¿cuántas páginas tiene? 800 y pico. No, Por ahí, no sé. no las has contado. No sé. Bueno, Sí. Tiene páginas. tiene muchas páginas. Uno da vuelta a una página y después de una página en general hay Continúa, ¿no? otra Muy bien. página. Es una cosa rara que pasa, sí, con los libros. Bueno, Actualmente. bueno, ya hemos estado escuchando cómo está el periodismo en América Latina, cómo está el periodismo en realidad en casi todos los lugares, pero en América Latina se da una circunstancia bastante dura. En 2022, la mitad de los periodistas asesinados en el mundo lo fueron en América Latina. Hay países como México o como Honduras, que teníamos a Jennifer hace un momento aquí, en los que asesinan todo el rato periodistas con una impunidad tremenda. O sea, no solo los asesinan, sino que sus asesinos nunca pagan las consecuencias. Por lo tanto, pese a que en España hacer periodismo puede suponer para nosotros alguna dificultad, no tiene nada que ver la situación con la que se vive en América Latina, en la que los periodistas se juegan en algunos casos la vida, en otros se juegan la posibilidad de vivir, como hemos visto antes, en su país, y en muchos casos también dejan de hacer periodismo porque este oficio está perjudicando, no solo les está perjudicando a ellos, sino les está perjudicando a sus familias, a sus padres, a sus hijos, les impide hacer una vida normal. Martín, tú conoces toda América Latina y conoces a muchísimos periodistas, formas parte de la Fundación Gabriel García Márquez. Hemos estado hablando también de la inteligencia artificial, pero claro, cuando hay problemas tan acuciantes de supervivencia, ¿cómo ves este panorama? A ver, bueno, para empezar, gracias por haberme traído aquí y ponerme bajo los reflectores. Sí, estamos... Carajo, estamos así como... Esto es como muy policial. Estamos, sí, pollo broster, que dicen en Perú. Pero quería matizar un poco la idea de que se pueda hablar en ciertas circunstancias de América Latina o de Ñamérica, como yo lo llamé en ese libro, porque, bueno, en este caso, por ejemplo, es cierto que hay algunos países, varios países, mucho más que los que querríamos, en Ñamérica, en los cuales el periodismo es una profesión de riesgo. Básicamente México y buena parte de Centroamérica. Y en esos países, además, el riesgo suele ser también una cuestión de clase, porque no suelen matar periodistas de los grandes medios metropolitanos, sino de pequeños diarios o pequeñas publicaciones o radios locales, que por supuesto están mucho más indefensos. Y al mismo tiempo hay toda una cantidad de países donde ser periodista puede ser, bueno, aburrido no, iba a decir aburrido, pero en general lo único que no es aburrido,
Pero bueno, no es peligroso, quiero decir, en la Argentina o en Chile o en Uruguay o en, no sé, supongo que en varios otros países de la región, el peligro es que te insulten o que te, qué sé yo, que te escupan un ojo, pero no hay periodistas que mueran por el ejercicio de su profesión. Entonces creo que habría que separar un poco las distintas realidades. El problema es justamente, yo creo, el ejercicio de su profesión. O sea, yo tuve una especie de crisis brutal con el periodismo debe haber sido 12 de marzo probablemente, quizás 13 de marzo, que era el cumpleaños de mi abuelo, no sé, uno de esos días del año 2020. Mi abuelo se había muerto, ya había nacido en 1897, o sea que no había chances de que estuviera ahí. Y ese día se me ocurrió yo publicaba una columna cada 15 días en el New York Times y se me ocurrió hacer esa columna viendo cuáles eran las noticias más leídas de algunos de los diarios más prestigiosos de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, elegí 5 o 6, creo, 7, uno de cada país, de los países grandes y alguno más, y en un momento determinado, a una hora determinada, busqué las listas de más leídos. Y era para matarse, realmente era para matarse. O sea, de las 50 noticias que podían integrar globalmente esa lista, quizás había 2 o 3 que un periodista hubiera querido firmar. Y el resto era policiales malas, farándula tonta, listas de estupideces. Realmente eran muy humillantes, ¿no? Y me acuerdo que finalmente ese día publiqué ese artículo con el título de Contra el público y preguntándome si, visto lo que el público demandaba, no había que empezar a hacer periodismo contra el público, o sea, contra esa demanda del público, no a favor de ella, digamos. Sino basándose en lo que uno cree que tiene que contar, digamos. Para eso nos hemos pasado muchos años haciendo este trabajo y estudiándolo y pensándolo y conversándolo para tener ciertas ideas sobre lo que vale la pena de ser contado y lo que no. Entonces, pasar a ser víctimas de la voluntad o el deseo de un público muy, qué sé yo, muy opinable, me parecía un error espantoso. Entonces, durante un tiempo hablé de eso, de hacer periodismo contra el público. Después me puse un poco socialdemócrata y entonces empecé a decir que por qué no hacíamos periodismo a favor de un público que no existe, o para un público que no existe. Que sería una manera de más o menos decir lo mismo, pero con un poquito más de qué sé yo qué, de azúcar impalpable. No, pero la idea era que haciendo periodismo para ese público que uno querría que existiese, podría contribuir infinitesimalmente a la construcción de ese público, ¿sí? Pero es que yo creo que el problema principal, insisto, para cerrar con esto, que tenemos en la prensa en América Latina, pero no solo en América Latina, es ese público. Sí, pero enlazando con eso, igual que dices que efectivamente hay dos realidades, las de unos países y las de otros, Sí. también, y enlazando con esto, y lo decía antes Jennifer, hay dos realidades, creo, me interesa mucho tu opinión, entre medios. Parece que los medios más poderosos, más mayoritarios, que además en cada uno de sus países están bastante cerca del establishment o del poder, se han lanzado precisamente a ese periodismo más fácil, más masivo, quizá buscando una supervivencia económica, Sí. y da la sensación de que encontramos mejor periodismo Totalmente. en medios más independientes, más pequeños, más audaces, Sí. y que buscan una financiación más complicada Sí. y que probablemente a veces publican cosas que no son del agrado de todo el mundo o de casi nadie. Sí.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Yo decía, si no se han repetido tantas veces que periodismo es contar eso que alguien no quiere que se cuente, yo querría quizás modificar esa frase y pensar que periodismo es contar algo que muchos no quieren que les cuentes. O sea, que no tienen ganas de escuchar o que no creen que les interese o que no estén pensando en eso. Y eso es muchas veces lo que hacen estos pequeños medios que efectivamente están haciendo, yo creo, el mejor periodismo en la región. Es un chiste, pero vieron que todos los años damos ese premio Gabo a los distintos, en distintas géneros, ¿no? Y siempre se hace en una ceremonia pública, donde hay un locutor o una locutora que dicen, bueno, y en la sección, en el género de cobertura, el ganador es fulana de tal, o la ganadora es fulana de tal. Entonces subía, esto era hasta hace 5 o 6 años, subía fulana de tal, ganaba, qué sé yo. Y ahora dicen, bueno, y en la sección cobertura ganó el proyecto tal. Y suben 25 personas al estrado. Uno tiene miedo que se caigan todos, que se rompa todo. Quiero decir, ha habido un cambio radical en eso. El periodismo, que siempre fue un trabajo un poco de lobo solitario, esta cosa viejo estilo, en que, bueno, uno se iba por ahí y buscaba y se ponía un impermeable de esos con el cuello alto y un sombrero. Ahora es un trabajo de equipos, en que esos equipos se dividen los roles, los saberes técnicos, a veces incluso los lugares, porque se trabajan desde distintos lugares en coordinación. Y eso es un cambio muy grande y eso lo están haciendo sobre todo medios supuestamente chicos que tienen este tipo de financiación que tú decías, que durante un tiempo se usó como una manera de descalificarlos. Ah, sí, pero a estos les paga Soros o a estos les paga la Fundación Ford. Yo no veo que sea mucho más meritorio que te pague la Coca-Cola o que te pague Elon Musk. Hay como una vieja idea de que la financiación legítima es la de la publicidad, cuando la publicidad es en última instancia mucho más nociva que el hecho de que, bueno, un millonario que podría no existir, pero existe, distraiga unas monedas de sus bolsillos en un grupo de gente que hace buen periodismo, ¿no? Bueno, hemos visto cómo la situación en Nicaragua o en El Salvador se ha convertido imposible para ejercer el periodismo en libertad y en Honduras es muy complicado. Empieza a haber una serie de personajes en el poder, populistas, a los que los periodistas les son, o al menos los periodistas que hacen o que quieren hacer bien su trabajo, les son especialmente incómodos. Acaba de tomar posesión Javier Milei en la Argentina y parece que sus primeras medidas son también de no dar demasiada cancha a los periodistas. ¿Qué aventuras tú que puede estar pasando o que puede pasar en la Argentina con esto? Yo no lo veo, no sé, no lo veo reprimiendo o censurando periodistas, sobre todo porque en estos primeros 15 días, por lo menos, desde que lo eligieron, lo que da la sensación es de que no va a tener ninguna necesidad de hacerlo. Es muy impresionante cómo la gran prensa argentina, digo gran prensa, la prensa tradicional argentina, La Nación, Clarín, etcétera, etcétera, y todos los medios de televisión y de radio que estos conglomerados incluyen, se hizo mileísta de pronto. Descubrieron que se habían confundido, que habían creído que ese señor era un poco raro y que no sé qué, y de pronto ahora les parece espléndido. Pero de verdad, hoy señalaba esta mañana una cosa que es un detalle tonto, pero que me parece que pone en escena esto, que es que ayer en su discurso de Asunción, Milei dijo que estábamos en una situación muy difícil, pero que había una luz al final del camino. Las luces no están al final del camino, porque el camino tiene luces, tiene coches, tiene de todo. No significa nada que haya una luz al final del camino. Claro, había querido decir una luz al final del túnel.
pero no lo había dicho. Bueno, tanto un señor Morales Solá, que es el editorialista político de La Nación, como un señor Van der Kooi, que es el editorialista político de Clarín, esta mañana citan esa frase, pero la citan corregida. Entonces, para ellos, y entre comillas, Milei dijo que hay una luz al final del túnel. Es falso, quiero decir, así de tontamente falso. No es importante, pero es mentira. Él no dijo eso, ¿no? Entonces digo, me parece como un síntoma muy pequeño, pero significativo, de cómo de pronto han descubierto que Milei es un muchacho excelente y que probablemente les va a permitir hacer muy buenos negocios. Eso es lo que... Yo creo que hasta ahí, si me das 2 minutos, quería decir, yo creo que la prensa argentina, el periodismo argentino, nos equivocamos bastante con Milei. Nos equivocamos al principio, se equivocaron otros, al principio cuando le dieron espacio porque era alguien que vendía, digamos, era un loco con esa peluca o pelo rubio y que gritaba, insultaba, escupía, etcétera, etcétera. Y bueno, y subía el rating, claramente, y entonces empezó a ir mucho a la televisión. De esto hace nada, hace 5 o 6 años, antes no existía. Pero después, en este último año, digamos, yo creo que nos equivocamos, y ahí sí me incluyo, al haber hecho mucho hincapié en sus aspectos más desquiciados y más aparatosos, ¿cómo decirlo? Más ridículos en un punto. Que si los perros muertos, que si la venta de órganos no sé qué, que si la dolarización o poner una bomba en el Banco Central y destruirlo, qué sé yo, en lugar de ponernos a pensar un poco más seriamente qué podría llegar a ser con el país si lo ganara. Y en los últimos 10 días hemos tenido una especie de elección aceleradísima de lo que podría hacer con el país ahora que lo ganó. Y lo que va a hacer es seguir una línea que en la Argentina viene funcionando desde hace 50 años, que es la línea del neoliberalismo privatizador, digamos, que es la que hizo el gobierno de Videla y sus militares, con un ministro de Economía que se llamaba Martínez de Oz, que es la que completó Carlos Menem, presidente peronista, durante 10 años, que es la que intentó e hizo muy mal Mauricio Macri hace unos pocos años, y que es la que él está retomando, pero así como sin cambiarle una línea. Entonces nos quedamos todos embobados mirando al monstruo, y ahora lo que va a hacer el monstruo es trabajar para los que siempre para los que siempre trabajó, y esos están ahí con él, su gabinete, en un señor que denunciaba la casta, que eran los políticos los que habían tenido que ver con la administración del Estado y qué sé yo. Su gabinete son 10 ministros, 9 de ellos fueron ministros o muy altos funcionarios de Macri, 4 de ellos fueron ministros o muy altos funcionarios de Menem. O sea, es una continuidad perfecta de esos gobiernos neoliberales que inauguraron los militares en 1976. Y eso yo creo que se nos escapó. Sí, es interesante eso que sacas, porque, según tu opinión, ante estos movimientos, pues, esto fue una gran polémica entre el oficio en Estados Unidos, cuando la eclosión de Donald Trump, en Europa con la ultraderecha en Francia, la ultraderecha en Italia, la ultraderecha en Alemania. Ahora, esa ultraderecha que en España decíamos que no teníamos, ahora la tenemos aquí. Y yo creo que los periodistas no hemos sabido trabajar, enfrentar bien esos fenómenos. ¿Qué hacemos? Hablando de la ultraderecha en España, un apunte, otra nota al pie, es que la delegación española a la asunción de Milei fue muy interesante porque fueron 2 personas, básicamente. Un tal rey Felipe y un tal diputado Abascal. Esos fueron los 2 representantes españoles que hubo ayer en la asunción de Milei. Yo no quiero reunirlos en nada, pero eran los que estaban. Pero yo creo que lo que falla entre
en el periodismo, digamos, en lo que estuvimos haciendo, me da miedo decir algo que ya dije hace 6 años, digamos, pero me acuerdo, ahora que me lo preguntaste, recuerdo muy claramente otra columna que escribí en el 17, debía ser, o 18, no me acuerdo, 17 creo. Cuando yo estaba en Medellín el día que se hizo el referéndum, el plebiscito por el sí o no al acuerdo de paz con la FARC. Y toda la gente que yo conocía, era una reunión de la Fundación Gabo, un festival, no sé qué, toda la gente que yo conocía iba a votar por el sí. Y no se nos ocurría que nadie pudiera no votar por el sí. ¿Cómo no vas a votar por el sí a la paz? Quiere decir, ¿qué causa más noble que la paz puede uno proponer? Y estábamos esa tarde ahí y empezó a llegar la información de que había ganado el no. Yo me acuerdo que lo vi antes todavía, fui a unos centros de votación en el estadio Girardot, que es el estadio ahí de Medellín, y estaban abriendo los sobres y las boletas del sí se apilaban así, las boletas del no se apilaban así, era muy bestia, era muy gráfico, ¿no? Y la sensación que tuve ese día era de que mucha gente descubría, esa tarde que fue muy triste, muy así, sí, muy gris, muy dura, de que mucha gente descubría que el país donde creía que vivían no era tal, ¿no? Que estaban viviendo en un lugar que no era el que siempre habían creído que vivían. A mí de algún modo me pasó lo mismo con la Argentina de Milei. Yo pensaba tontamente que la Argentina era un país que no iba a elegir un señor de esas características, pero lo eligió con 14 millones de votos. Entonces, si hay un problema, si acaso en el periodismo, es que no estamos sabiendo contar nuestros países de forma tal de poder entender que pueden pasar cosas como el no al plebiscito en Colombia, o la elección de Trump, o la elección de Milei, o la elección de Bolsonaro. Siempre nos agarra por sorpresa, siempre nos parece, pero qué raro si nosotros vivíamos en otro lado, ¿no? O sea, no estamos sabiendo contar, entender nuestros países, ¿no? Es grave, y yo creo que tiene que ver un poco con esto que yo siempre critico, digamos, del periodismo, que es esto de ocuparse de lo que nos enseñaron a considerar noticia, que vienen a ser los poderosos, los ricos y famosos, los futbolistas, las tetonas y algún cantante de no sé qué, ¿no? Eso es noticia y el resto no. Y entonces nos ocupamos de eso, en vez de ocuparnos de tratar de contar nuestras vidas, de tratar de entender nuestras vidas, digo, en general, de tratar de entender cómo son los países, cómo son las sociedades, qué quieren, qué no quieren, qué buscan, qué no buscan. Quizás si lo hiciéramos mejor, no sé si pudiéramos impedir que gente como Milei o como Bolsonaro o como este plebiscito ganaran, pero por lo menos, qué sé yo, sabríamos que está por suceder y podríamos matarnos con un poco de anticipación en lugar de tener que esperar al día siguiente. En tu último libro, que se titula El mundo entonces, haces un viaje hacia el futuro para hablar del presente. Sí. Utilizas tus herramientas de historiador, porque tú estudiaste para eso, aunque luego ya no lo ejerciste demasiado. Era aburridísimo. Sí. Y te sitúas en el futuro, dentro de 100 años, y cuentas las vidas del presente en muchos ámbitos, en el trabajo, en la vivienda, en la inteligencia artificial, en la comida. Si haces ese ejercicio pensando en el periodismo, ¿qué nos contarías? Bueno, el libro lo que trata es de sintetizar un poco con datos y con relaciones el mundo en el que vivimos, y el truco de que sea un manual de historia escrito dentro de 100 años, lo que trata de hacer es tomar cierta distancia que nos permita mirar de otra manera, no mirar como con la costumbre con la que vemos lo que tenemos siempre alrededor, sino con cierta sorpresa, volver a preguntarnos qué es esto, qué es esto, qué es esto, siendo todas esas cosas aquellas que vemos todos los días, ¿no? Y para eso, bueno,
sirven una cantidad de datos, de números, de todo tipo de ayudas para tratar de entender cómo es el mundo en el que vivimos. Con respecto al periodismo, al perrodismo, el otro día, en una presentación del libro en Barcelona, me reprocharon que escribí menos sobre el periodismo que sobre otros temas. Y yo me di cuenta de que probablemente era cierto por una especie de pudor, de decir, bueno, este es sobre todo mi tema, entonces no voy a darle más lugar que al comercio internacional qué sé yo, de materias primas, que es mucho más finalmente decisivo para nuestras vidas, ¿no? Y lo que, nada, no sé si digo, si sé decir muchas cosas muy significativas sobre la gran escala del periodismo actual. Creo que lo decisivo es que, bueno, como ya se ha dicho hoy varias veces y como ya sabemos, hemos perdido el monopolio de la actualidad, hemos perdido la hegemonía sobre lo urgente. Y entonces tenemos que reinventarnos de alguna manera. Tuvimos ese monopolio durante décadas o algún siglo, pero ya no lo tenemos. Quiero decir, las personas se enteran de lo que está pasando en el sentido más lato de la expresión muy rápido por otras vías. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Yo creo que básicamente dos cosas que son, por un lado, contar, porque sabemos contar mejor, sabemos averiguar, sabemos profundizar ciertas cosas y por lo tanto contarlas de otra manera y con mejor estilo y con mejor fineza, fineza en la percepción, quiero decir. Contar entonces por un lado y analizar por otro. Quiero decir, nuestro trabajo es seguir ciertos fenómenos y por lo tanto somos capaces de poner en contexto aquello que quienes dan las informaciones de último momento no pueden porque no se han dedicado a eso, porque no saben hacerlo. Entonces el diferencial que tenemos es ese, poder contar, poder analizar. El resto de las funciones que supuestamente hacíamos yo creo que ya han sido ocupadas por otro tipo de medios artificiales o no. Y quizás también resignarnos a que tampoco nos leen tanto, quiero decir, o que tampoco nos miran tanto, a que no somos tan importantes, qué sé yo. Hay una cuenta que a mí me impresiona mucho sobre el funcionamiento, digamos, de los grandes medios, ¿no? En la época en que los medios eran más absolutamente hegemónicos que nunca en España, ¿no? Años 80, 90. Había un periódico que se leía bastante, creo. En esa época mucha gente decía que si algo no salía en el país no existía, ¿no? Era, yo creo que el caso que yo conozco de mayor hegemonía de un medio de prensa en un país. El país en ese momento era un negocio pingüe y floreciente, les iba bárbaro, ganaban mucho dinero, derrochaban mucho más y vendían los días de semana unos 400.000 ejemplares, ¿no? Que uno lo piensa ahora y es increíble, 400.000 ejemplares. En un país de 40 millones de habitantes, eso es el 1% de la población. O sea, 1 de cada 100, había 99 de cada 100 que no compraban el país. Quizás 98 no lo leían porque cada uno podía leerlo dos personas, qué sé yo, da igual, 97. Digo, el periódico con más poder y con más hegemonía que yo he conocido en mi vida sobre un país se vendía al 1% de los habitantes de ese país. Es como una cura de humildad, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que podemos, esto es lo que somos, y no busquemos la cantidad porque evidentemente no es lo que vamos a obtener,
busquemos hacer lo que nos parece que vale la pena hacer. Y si alguien lo quiere, lo querrá, y si no lo quiere, mala suerte, para nosotros sobre todo. Por supuesto que esto no invalida la idea de buscar formas distintas, imaginativas, de comunicarlo y de hacerlo circular. Pero creer que el mejor periodismo es un producto, con mil perdones sobre la palabra, un producto masivo, es, por lo menos en este momento, una tontería. Ojalá alguna vez lo sea, pero yo por lo menos no lo voy a ver. Pues muchas gracias, Martín. Espero que tengas razón y que, aunque sea para una minoría, el periodismo siga sobreviviendo y sea importante y sea influyente. Sí, pero no va a ser importante ni va a ser influyente mientras siga haciendo esto que hacemos ahora, de mirar al poder, solamente al poder, digamos, de pensar que la política es eso que hacen los políticos, y que el deporte es eso que hace el Real Madrid, y que etcétera, etcétera, etcétera. Digo, si no empezamos a mirar un poco más para nuestro lado, las cosas que contemos van a ser siempre iguales, no van a tener interés y van a hacer que cada vez menos gente nos siga, ¿no? Creo yo. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer hoy aquí, también en el diario.es. Por eso intentamos todo el rato apelar a nuestra comunidad, como casi todos los medios que han estado representados hoy aquí. Si no tenemos detrás una comunidad, es muy difícil hacer un periodismo de servicio público, que es, yo creo, de lo que se trata, y también, por supuesto, de contar bien las historias, que yo creo que es lo que tú mejor sabes hacer. Muchas gracias a todos. Os recuerdo que nuestros socios y nuestras socias son los que hacen posible la existencia del diario.es y que sucedan cosas como esta. Espero que el año que viene nos vamos a reunir aquí, nos veamos todos y muchos más. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a vosotros.